es uno de los municipios más apreciados de Mallorca por sus especiales características. Situada al nordeste de Mallorca, a 54 kilómetros de Palma, se encuentra ubicada en una península que separa las bahías de Alcúdia y Pollensa. En sus más de 30 kilómetros de costa se hallan bonitas playas de fina arena, escarpados acantilados y recónditas calas de gran belleza. Alcúdia fue declarada municipio ecoturístico en el año 1992 por ser pionera en sus esfuerzos de protección del medio ambiente y por la voluntad de conservar intactos sus singulares parajes. Además de disfrutar de su natural encanto, este destino único ofrece una amplia variedad de atractivos culturales. En Alcúdia, el transcurrir de los siglos ha dejado una profunda huella en su territorio, en sus costumbres y en sus habitantes desde la prehistoria hasta nuestros días. Prueba de ello es la ciudad romana de Pollentia, fundada en el siglo I a.C. por el cónsul romano Quinto Cecilio Metelo, de la que se conservan importantes estructuras como el teatro, el foro y la portella. La romanización de las Baleares puede estudiarse hoy en día gracias a la existencia y constante excavación arqueológica de esta ciudad y las piezas que alberga el Museo Monográfico de Pollentia. Uno de los elementos más singulares y representativos es la ciudad medieval, que conserva su trazado original y su impresionante fortificación, que ha sobrevivido al paso del tiempo. Su encanto invita a recorrerla, pasear por sus calles peatonales, degustar la gastronomía típica mallorquina en los agradables restaurantes, ir de compras a las coquetas tiendas y al mercado semanal del casco antiguo, o revivir el pasado a través de las actuaciones y espectáculos que se celebran en ella. La ciudad conserva edificios y elementos arquitectónicos de gran valor que han sido objeto de programas de rehabilitación. En la actualidad, algunos de estos edificios albergan la biblioteca Can Torró, la sala de exposiciones Can Fondo y otros centros culturales. En el panorama artístico destaca la Fundación Yannick y Ben Jacober, cuya colección de retratos de niños, el parque de esculturas, su colección de arte contemporáneo y moderno y un jardín de rosas compiten en interés y encanto con el entorno inigualable de la finca Sa Bassa Blanca, donde está situada. Junto con la tradición, conviven modernos edificios como el Auditori, que es una instalación de doble uso. Por una parte, tiene todas las facilidades requeridas por un centro de congresos, y por otra, es un equipamiento cultural de primer orden, siendo su programación un referente para toda la zona norte de Mallorca. El puerto de Alcúdia, antiguo y tradicional puerto de pescadores, es en la actualidad uno de los puntos de confluencia de quienes visitan esta ciudad, gracias a las numerosas zonas peatonales donde conviven múltiples comercios, tiendas, restaurantes, cafeterías y una animada vida nocturna. El paisaje de Alcúdia es sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes de su atractivo turístico. Nos ofrece una riqueza paisajística única, playas arenosas, calas, montañas, humedales, que tienen como fondo el intenso azul del Mediterráneo que la acaricia. Esto hace que en Alcúdia se puedan practicar innumerables actividades lúdicas y deportivas al aire libre, sin tener que realizar grandes desplazamientos. El turismo náutico y el turismo de golf tienen su lugar especial en nuestro municipio, con instalaciones de reconocido prestigio como son el Puerto Deportivo Alcudiamar y el Campo de Golf de Alcanada.
Sentirse como en casa, con la comodidad y las ventajas de una atención personalizada, es una realidad en Alcudia, puesto que cuenta con una planta hotelera de primer orden. La oferta de alojamiento es muy variada y proporciona un servicio de máxima calidad adecuado a las necesidades de cada visitante. Le invitamos a visitarnos y a gozar del amplio abanico de posibilidades que Alcudia y la hospitalidad de sus gentes ponen a su alcance para experimentar con nosotros un mundo de sensaciones.